¿Cómo comenzamos una investigación? Bueno, el primer paso para plantear una investigación es elegir el tema y a partir del tema plantear el problema y formular el problema de investigación. Para elegir un tema hay que tener en cuenta ciertos factores. En este gráfico vemos que se clasifican en factores subjetivos y factores objetivos. Los factores subjetivos son aquellos factores que dependen del investigador, del tesista o de la persona que va a hacer su trabajo final de grado o su tesis. Y los factores objetivos son aquellos factores externos al investigador y que indican de alguna forma la relevancia o la factibilidad de la realización de un trabajo de investigación. En cuanto a los factores subjetivos, primero se encuentra el interés y el agrado. Uno debe elegir un tema que le interese, que le agrade, considerando de que va a pasar mucho tiempo trabajando con ese tema y por lo tanto necesita mantener la motivación en forma bastante elevada. Otro factor es la vocación, es decir, si nos sentimos llamados a aportar algo con nuestro tema o a solucionar un problema con nuestro tema, entonces eso contribuye enormemente a que mantengamos esas ganas y esa motivación para seguir trabajando. Otro factor es la disponibilidad de tiempo. Tenemos que tener el tiempo suficiente y necesario para poder desarrollar la investigación. En el caso de un estudiante universitario, se supone que cuando asume el compromiso o la responsabilidad de estudiar es porque dispone de tiempo o por lo menos va a organizar su tiempo de modo que pueda desarrollar su trabajo de investigación. Otro factor es la claridad del tema. Debe elegirse un tema claro, sencillo preferentemente, y ya luego con el tiempo eso se irá, vamos a decirle, convirtiendo en un tema adecuado para tesis. Otro factor es la adecuación al nivel. No se puede pretender, se debe buscar siempre un tema adecuado para el nivel. Si es una licenciatura, un tema adecuado para la licenciatura. Si es un proyecto de investigación de la educación media, debe ser un tema adecuado para el nivel. Si es una tesis de maestría o de doctorado, debe ser un trabajo o un tema adecuado al nivel. Estos factores subjetivos son importantes porque influyen en la motivación posterior y el mantenimiento de esa motivación en el tiempo e influyen enormemente en las posibilidades que tiene una persona de terminar la tesis en tiempo y forma. Luego están los factores objetivos. Los factores objetivos son aquellos factores externos al investigador y que determinan la relevancia o la factibilidad del tema. Una persona puede estar muy motivado en relación a cierto tema, le puede agradar demasiado cierto tema, sin embargo debe contrastar ese tema que eligió con los factores objetivos. Para ello puede acudir, consultar con otros docentes, puede consultar con el docente de metodología, con otros tutores de tesis, con otros investigadores anteriores, pero no debe quedarse solo en los factores objetivos. Los factores subjetivos, perdón. Estos factores objetivos son, primero, la utilidad o interés general del tema. El tema que se elija debe ser útil, es decir, deben haber cierta cantidad de personas que puedan beneficiarse con ese tema o cierta cantidad de personas a quien le interese ese tema. No nos podemos quedar con un tema que solamente le interesa al tesista por A o B motivo, ¿verdad? Debe ser un tema ni muy amplio ni muy limitado. Eso durante el proceso de investigación con el docente de metodología o con los tutores se va delimitando el trabajo de manera adecuada. Si es un tema muy amplio, entonces lo recortamos, hacemos que el tema sea más investigable, más abordable. Si es un tema muy limitado, muy chico, como se dice para una tesis, dependiendo del nivel, entonces agregamos más elementos, más factores, lo ampliamos un poco hasta que quede en una delimitación adecuada. Debe ser un tema viable, es decir, posible de realizar. No podemos pretender investigar temas, por ejemplo, que no estén a nuestro alcance o que por distintas razones, ya sea porque no es de nuestro ámbito, no es de nuestro contexto, o muchas veces porque es difícil de acceder a la información en relación al tema en el campo principalmente, ya que información teórica y de fuentes bibliográficas existen mucho. Disponibilidad de fuentes. Posiblemente hoy en día es uno de los problemas menores
ya que con el acceso a Internet y la gran cantidad de revistas científicas, trabajo de investigación, tesis, libros, etc., hoy en día suele ser cuestión de habilidades de búsqueda o de falta de habilidades de búsqueda que no encontremos las fuentes de investigación. Adecuado al propósito, es decir, el tema que elegimos tiene que estar relacionado con el para qué vamos a hacer la investigación. Si es para recibirnos, para terminar la carrera, entonces se eligen temas orientados hacia eso. Si es para, no sé, muchas veces se hacen investigaciones para publicar en una revista, para presentar en un congreso, etc. Entonces cada uno tiene sus particularidades e incide mucho en el tipo de tema que se va a estar eligiendo. ¿Cómo elegimos un tema de investigación o de dónde nos inspiramos para elegir un tema de investigación? En esta diapositiva vemos ciertas fuentes. Primero, libros, revistas, periódicos. Una persona puede tomar, por ejemplo, un libro relacionado a su carrera, vamos a suponer la carrera de administración, tomar un libro de administración estratégica, revisar el índice de dicho libro y prácticamente cada tema o subtema de dicho libro es un tema potencial de trabajo de investigación. Entonces ahí tenemos una gran cantidad de temas que uno puede tomar como punto de partida para poder luego ir desarrollando. Revistas científicas, no cualquier revista, sino principalmente aquellas revistas, o puede ser una revista de difusión, que son aquellas revistas científicas que se escriben con un lenguaje más cotidiano, o las revistas científicas propiamente dichas, donde se publican artículos y resultados de trabajo de investigación. Estas revistas, cuanto más nuevos, mejor nos indican cuáles son los temas que están de moda, los temas que son relevantes en determinado momento. Los periódicos, porque nos dan informaciones o noticias que representan la preocupación del momento, ¿verdad? En el caso de las carreras de ciencias administrativas, por ejemplo, periódicos económicos en nuestro país hay creo que uno nomás, no conozco otros, como es 5 días, ¿verdad? En el caso de la ciencia administrativa, uno puede entrar en la página de 5 días o comprar el diario, que no es muy caro, y prácticamente cada noticia puede servir de inspiración para elegir un tema de investigación. Otra fuente es Internet, a través de sus diversos medios, ¿verdad? Videos, ya sean audiovisuales, como videos, pueden ser artículos, noticias, consultar los periódicos mismos, de foros, debates. Entonces hay un montón de fuentes de Internet donde uno puede buscar temas de investigación. Inclusive, o poniendo en Google, por ejemplo, temas de investigación para administración, hay páginas donde sugieren posibles temas de investigación. Conversaciones, conferencias, videos, películas. De conversaciones con los compañeros, de conversaciones con otros docentes, se pueden preguntar, por ejemplo, a todos los docentes de la carrera, profe, ¿qué tema me sugiere para mi investigación o para mi tesis? ¿Qué tema te parece que es relevante? Conferencias, que en nuestro contexto lastimosamente se da poco, sin embargo hoy en día se pueden acceder a videoconferencias de muchos tipos, videos, películas, etc. Actividades de la facultad, congresos, no sé, alguna charla, algún taller pueden inspirarnos para elegir tema de tesis. Consulta con expertos, aquellos profesionales que se desempeñen en cierto ámbito relacionado a la profesión, o los docentes mismos de la universidad, o a lo mejor empresarios o inversionistas o comerciantes, etcétera, en el caso para las ciencias administrativas. Lluvia de ideas que puede realizarse entre compañeros. Por ejemplo, ahora se pueden aprovechar los grupos de WhatsApp y preguntar qué posibles temas quieren investigar, por qué, y a partir del intercambio de esas opiniones, de esa lluvia de ideas, uno puede ir eligiendo el tema de investigación. En todos los casos hay que tratar de manejar siempre distintos posibles temas de investigación y estar indagando con personas que conozcan de los temas que nos gustan para poder ir afinando o encontrando argumentos a favor o en contra de dichos temas para descartar los que no sirven y trabajar con aquellos temas que sí tienen potencial. Hay que hacer una pequeña distinción. Hasta aquí hemos hablado del tema de investigación.
Hay que diferenciar un poco el tema de investigación del problema de investigación. El tema de investigación es aquel, ¿cómo se dice?, contenido, aquella área temática sobre el cual vamos a investigar. Y el problema de investigación es la pregunta que queremos responder en relación a dicho tema. Y comenzamos con un ejemplo, ¿verdad? Vamos a suponer que a mí me gusta el tema de la pobreza, ¿sí? El tema es una cosa, la pobreza. Vendrán ahí las definiciones, las teorías, un planteamiento desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ético, etcétera, ¿verdad? Y otra cosa es el problema de investigación. El problema de la investigación es lo que yo quiero saber acerca de la pobreza. Y tiene que estar bien delimitado. Por ejemplo, si mi tema es la pobreza y yo quiero saber cuáles son las causas de la pobreza en Tomás Romero Pereira. Entonces esa es una pregunta que yo me hago en relación a ese tema, que es el tema de la pobreza. Algunos puntos que yo resalté en relación a nuestro material nos dicen lo siguiente, ¿verdad? El problema es la formulación teórica que no ha sido explicada suficientemente por nadie, causas o efectos no identificados, etc. Se trata de un problema de conocimiento. Entonces ahí nos indican dos aspectos. En primer lugar, aquella parte, vamos a decirle, que no se comprende bien, que no ha sido bien explicado, que no se sabe por qué ocurre o cómo está ocurriendo con exactitud. Podemos tener idea en relación al tema, pero siempre la pregunta de investigación que formula el problema nos ayuda, vamos a decirle, a afinar o a detectar aquello que no conocemos del tema. Y con la investigación respondemos mejor o profundizamos mejor el conocimiento existente en relación al tema. Y aquí una pequeña, ¿cómo se dice?, observación también. Que yo no conozca sobre un tema no significa que no haya conocimiento. Es decir, yo no sé las causas de la pobreza de María Auxiliadora. Sin embargo, eso no significa de que ya es un problema de investigación. Yo tengo que comenzar a revisar los trabajos de investigación anteriores, tesis, etcétera, y de repente encuentro que ya hay un estudio en relación a eso. Entonces significa de que esa pregunta de alguna forma ya fue contestada. ¿Puedo volver a plantear ese tema? Sí se puede, pero debe haber una muy buena razón para poder plantear nuevamente ese problema. Pero de alguna forma ya es un problema abordado y un problema investigado. Es lo que se espera cuando se pide siempre que un trabajo de investigación sea original. Tiene que ver con el segundo. Se trata de un problema de conocimiento, es decir, algo que no se sabe, algo que no se conoce. No es un problema de acción, no es un problema de qué podemos hacer, sino es un problema de qué no se conoce. Hay una observación ahí de Sabino, un autor muy reconocido en el ámbito de la metodología, que nos dice que el problema es algo que se desea conocer y que aún no se sabe o no se ha verificado, es decir, un punto a resolver dentro de nuestra indagación acerca de la realidad. El problema es importante porque orientará los objetivos, la justificación, el marco teórico, la metodología, los instrumentos y otros elementos del proceso. El punto partida, el problema formulado, es muy importante para poder luego elaborar adecuadamente los demás elementos de la investigación. El problema puede sufrir modificaciones durante el proceso de investigación y todos los demás elementos, el marco teórico, etcétera, debe ser siempre revisados en la medida en que el problema se modifique durante el proceso. Por eso es importante leer mucho, leer bien y afinar adecuadamente la formulación del problema de modo que no se tenga que realizar cambios muy importantes en ese proceso de investigación. Plantear el problema implica dos acciones. Primero, realizar una descripción de la realidad, hablando de los antecedentes y del estado actual de la situación problemática que se va a investigar. Y segundo, formular el problema mediante preguntas. Generalmente una pregunta general y 2, 3 o 4 preguntas específicas. Respecto a la descripción de la realidad, uno debe
tomar una realidad concreta, describir esa realidad en relación al problema. Por ejemplo, si yo quiero investigar los servicios de delivery de los supermercados de María Auxiliadora, entonces primero debo redactar o describir cómo trabajaban anteriormente los supermercados, qué ocurrió con la suspensión de las actividades y la cuarentena a raíz del COVID, cómo comenzaron a trabajar con el delivery, es decir, hablar de esa realidad que se va a investigar. No estaría de más definir qué es un delivery, cómo, o a lo mejor si existen datos históricos, cómo o cuándo comenzaron los servicios de delivery, etc. Entonces, es una descripción concreta de la realidad que se va a investigar. No constituye todavía el resultado, la conclusión de la investigación. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Se investiga y se indaga, se pregunta acerca de la realidad, pero eso no es todavía un trabajo de investigación, porque durante el proceso de investigación lo que se va a hacer es analizar o estudiar con mucha más rigurosidad para la situación problemática para poder comprenderlo en mayor profundidad. Y el segundo paso es formular el problema mediante una pregunta general que es de conocimiento, y a partir de esa pregunta general se desglosan las preguntas específicas de esa. Más adelante vamos a analizar algunos ejemplos y cómo elaborar dichas preguntas. La pregunta general y las preguntas específicas constituyen los elementos más importantes del planteamiento del problema y guían o nos dan idea de qué es lo que se quiere saber con la investigación. A partir de dichas preguntas se formulan los objetivos. Los objetivos de investigación son enunciados claros y precisos que indican los fines, metas y propósitos que el investigador pretende lograr con su investigación. Los objetivos deben ser claros, precisos, alcanzables, medibles. Con un enfoque cuantitativo, que es el que prima dentro de la ciencia de la administración, entonces los objetivos tienen que tener esta característica de medible. Aparte de eso, los objetivos deben ser claros, no debe haber ambigüedad, no debe haber dudas, deben ser precisos, es decir, debe transmitir exactamente la idea que se quiere transmitir, debe ser realistas, deben ser alcanzables. Deben estar formulados en términos de conocimiento, no en términos de acción. Y ahí hay algunos verbos que nos indican ciertas actividades de conocimiento. Identificar, diseñar, interpretar, evaluar, reconocer, relacionar, determinar, analizar, etc. Un error muy común entre los tesistas es el plantear los objetivos de investigación en modo de acción. Por ejemplo, quieren plantear objetivos como concientizar a la población acerca de la importancia de tal cosa. Eso no es un verbo de investigación. Es un verbo de proyecto, a lo mejor de un proyecto de acción, pero no de un trabajo de investigación. Sin embargo, si yo digo determinar las acciones que realizan los comercios de María Auxiliadora para prevenir la transmisión del COVID, entonces eso sí es un verbo de investigación porque nos indican ¿cómo se dice? Nos orienta hacia la formulación, a la creación de cierto conocimiento. Los tipos de objetivos son el objetivo general y los objetivos específicos. Es la forma más común de clasificar los objetivos. Estos son los elementos más importantes que una persona que realiza una investigación debe plantear como punto de partida de su trabajo.